Con nosotros Carlos Fara, que es consultor y analista político. Soy turista, no soy de este país. ¿En qué está el kirchnerismo, Suerte. Carlos Fara? Y ¿Cómo está el kirchnerismo y cómo está Cristina Fernández de Kirchner? Así se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Cómo está? mira, primero está en claramente, digamos, el kirchnerismo en una situación ultra complicada, digamos, que no tiene que ver exclusivamente con lo legal, digo, porque es socio responsable de lo que finalmente terminó haciendo Alberto en estos 3 años, más allá de lo que quiera hacer aparecer Cristina. De todas maneras, digamos, para la sociedad son los dos responsables, aunque más no sea Cristina porque ungió la candidatura, y Alberto, por supuesto, digamos, porque de alguna manera se dejó influir por ella. Me parece, digamos, que vamos a decir, está bastante con boleto picado para la elección del año que viene, ¿no? En el sentido de que la mayor parte de la gente quiere un cambio, piensa que, digo, más allá de las buenas intenciones o los errores o los problemas que haya tenido, pandemia, guerra, etcétera, digo, no da para más, no genera, digamos, ningún tipo de optimismo. Se ha, digamos, también como, yo te diría, deteriorado un poco la figura de Cristina, más allá de lo cuantitativo, ¿no? En el sentido de que, bueno, vos viniste tratando de traer una solución y ahora tenemos un problema enorme, con lo cual, digamos, el rechazo es muy fuerte. Yo diría que hablar de kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner por separado es imposible, digamos, ¿no? Es decir, está claro que todo lo que sucede alrededor de ella, nadie duda, digamos, de que tiene que ver con su propia voluntad política, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia, te parece, de Cristina? ¿Qué le conviene hacer y qué crees que va a hacer? ¿A qué va a jugar? Bueno, viste que las opciones son limitadas porque cuando vos te mandás muchos errores, después te quedan hacer cosas que no te gustan, digamos, o que no son las ideales, ¿no? Creo que más o menos en esa situación está. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes lo comentan, digamos, bastante cotidianamente. Toda la estrategia judicial de Cristina no fue una estrategia judicial, fue una estrategia política, ¿no? Sí. Es decir, los abogados se convirtieron en militantes de Cristina, no en abogados que le aconsejaban lo que tenía que ser más objetivamente. Diría que los abogados de otro de los implicados fueron más hábiles en este punto o tuvieron más libertad de decisión. Con lo cual, una vez cometido ese error, no le queda otra que politizar todo, digamos, que embarrar por completo la cancha y diciendo, la verdad es que si me van a culpar, si me van a llevar presa, lo que diablo sea, es todo por política y yo soy absolutamente víctima. Esto es de lo poco que le queda por hacer, porque, digamos, no hay ninguna posibilidad para una figura con tanto nivel de rechazo poder mejorar algo. Es decir, no es que mañana diga, uy, me parece que me arrepentí y esto lo hubiera hecho mejor. Eso nunca lo va a hacer, tampoco nadie se lo va a querer, con lo cual no tiene mucho sentido. Ahora, Carlos, por la información que uno tiene, Cristina está convencida de que el peronismo pierde en virtud del análisis que vos hacías recién, la gente va a votar otra cosa, entonces apuesta a ganar la provincia de Buenos Aires, si pueden, y a ser ella la cabeza de la resistencia al ajuste. Esos son los términos. Y que por eso supuestamente ella hace este renunciamiento para encabezar la resistencia al ajuste. ¿Este escenario de país vos lo ves posible con un Juntos por el Cambio que se encamina a gobernar, sea Larreta, sea Bullrich, sea Macri, y ella parada ahí, teniendo enfrente a lo que sea el próximo gobierno y al Poder Judicial también? Me parece complicadísimo, ¿no? Más allá de que por ahí también, de vuelta, quizás no tenga tantas opciones distintas a esa. Yo creo que ahí hay un error de cálculo importante y es pensar que la provincia de Buenos Aires, que si no pasa nada raro va a votar junto con la elección presidencial, pensar que pueden ser como 2 elecciones distintas, ¿no? Que vos elegís presidente de un partido y gobernador de otro, y eso pasó una sola vez en la historia cuando ganó Bocau gobernador, cuando era Rúa presidente, y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿ok? Y eso queda un poco más, un poco menos en la memoria de la gente. Con lo cual, pensar, digamos, en medir intención de voto en la provincia de Buenos Aires sin pensar en el contexto político me parece muy difícil. Yo veo muy raro que la provincia de Buenos Aires, que además de todo el mundo piensa en el Gran Buenos Aires, pero después hay un 40% que es el interior que tiene un comportamiento bastante distinto, termine ungiendo un presidente o presidenta de un partido y un gobernador de otro con este nivel de complicaciones, de problemas que tiene la Argentina, porque lo más probable es que eso, digamos, termine mal. La verdad es que es como debilitar al próximo presidente, ¿no? Pero está ese ejercicio reflexivo del votante, decir, no voy a perjudicar al presidente votando a un gobernador de otro signo. Mira, veamos esto, aunque más no sea para el ejemplo que quizás más tenemos a la mano, que esto es, si vos vieras los votos que sacaron en la primaria peronista Aníbal Fernández y Julián Domínguez frente a lo que sacó
en esa primaria la propia María Eugenia Vidal, uno debería haber dicho, la provincia de Buenos Aires se la va a quedar el peronismo. Sin embargo, en esos 2 meses hubo prácticamente los mismos votos del peronismo, pero un salto enorme de gente que se había quedado en la casa y dijo, es Vidal. ¿Okay? Y esa gente, ¿pero qué pasó? Digo, hubo gente que no votó en la primaria. En ese momento eran 2 figuras que en ese momento eran muy antagónicas y era muy bien conceptualizada y muy estigmatizado Aníbal Fernández, incluso por sectores de la iglesia, ya sabemos, todo ese trabajo. Sí. Lo que te quiero decir es, Kicillof conserva un núcleo duro y conserva votos. Del otro lado, no importa quién pongas, tiene arrastre por la boleta presidencial y le gana igual a Kicillof. Yo creo que sí, porque Kicillof junta el voto, junta el núcleo duro, efectivamente, pero todo el mundo va a decir es a control remoto de Cristina. Que después de la experiencia de Alberto, nadie se va a querer que Kicillof va a ser un gobernador autónomo de la provincia de Buenos Aires. Eso en primer lugar. La otra cosa importante es que, y esto lo tenemos estudiado y siempre lo ponemos como esquema de análisis, al final de la película no sucede lo que la sociedad no quiere que suceda, o yo te diría, solo sucede lo que la mayoría efectivamente quiere. ¿Esto qué significa? Vos vas a querer que el presidente o presidenta sea de un partido y Kicillof enfrente con Cristina fogoneando como portaaviones para volver de la vida imposible, lo veo muy complicado. No es reflexivo, está bastante estudiado en psicología, coordinación de millones de conductas de gente que no se conoce entre sí, pero que quiere que se produzca. Pero ahora tenés Pero otro Cristina factor, Cristina tomó un montón de malas decisiones, ¿no? Digo, Sí. vudú. ¿Mm? Después ponerle a Zanini al lado de Scioli, lo que vos recién decías, bendecir a la fórmula Aníbal Fernández, Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires, y bueno, la última experiencia de Alberto Fernández, con lo cual la lógica de que una Cristina como una táctica demasiado exitosa no está. No, Por ahí totalmente. como abogado es un Totalmente poco mejor, así. ¿no? Independientemente de los atributos que pueda tener el propio Kicillof. Digamos, el tema que tiene Kicillof es que todo el mundo va a dar por supuesto de que perdida la presidencia del Frente de Todos, Kicillof va a ser como el próximo Alberto, ¿no? Digamos, el que a control remoto Cristina lo maneja con todo lo que eso implica, digamos, para la política nacional, digamos, no solamente por la provincia en sí misma. Carlos, ahora Sabemos, tenés, sí. tenés un factor más. Vos estás hablando de Cristina, estás hablando de la oposición, pero está Milei. Sí, además. Que la candidatura de Milei puede favorecer el corte de boleta en la provincia de Buenos Aires, porque nos estabas planteando un escenario donde es muy posible que el ganador de la presidencial arrastre el ganador de la gobernación. Pero ¿cómo juega Milei en todo eso? Bueno. Que hay gente que corta para votar a Milei, por ejemplo. Primero habría que ver, digamos, qué candidato lleva Milei, ¿no? Digo, porque simplemente para tomar un ejemplo, en su momento Massa mantuvo su 20% en la elección general, lo llevaba de candidato a Felipe Solá, que ya había sido gobernador, junto con Daniel Arroyo. Ahí prácticamente no hubo, digamos, hubo poco corte de boleta. De vuelta, ¿qué pasó? El público oculto, entre comillas, digamos, el que se quedó en la casa, que fue y dijo, es Vidal, ¿no? Entonces habría que ver, digamos, primero, si no lleva a alguien muy conocido, que alguien diga, me gustó Milei, pero corto boleta, porque en la provincia no le voy a dar el voto al kirchnerismo, que creo que es lo que quiere, digamos, la mayor parte del voto de Milei, más allá de lo ideológico. Entonces, digo, me parece que desde ese punto de vista, el cálculo de Milei arrastra a su propio candidato a gobernador, yo lo pondría muy entre comillas, ¿no? Para vos, en este caso, la provincia, el candidato va a venir del lado del intendente. El gobernador va a venir del lado de la boleta del intendente, no de la punta de presidente con Milei. Sí, pero de vuelta, digamos, los intendentes hacen lo que le convenga para mantener su poder. Y esto lo hemos visto, digamos, ya en varias oportunidades, que uno dice, bueno, el intendente peronista arrastra para arriba, el intendente peronista arrastra para él, y si le conviene, arrastra para arriba, y si no, te corta la boleta. Sí. Claro. Vamos a la otra orilla. Se van a juntar ahora en Cumelén, en La Angostura, Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Macri tiene que definir, dicen, en marzo si juega o no juega. Estuvo con nosotros hace un rato Patricia Bullrich, que tiene muchísimas ganas y no se quiere bajar tampoco, de ningún modo. ¿Cómo vos ves ese tablero ahí? Mira, primero me da toda la impresión, digamos, de que Macri siempre consideró la posibilidad de ser eventualmente si cuaja el escenario, digamos, no arriesgarse, digamos, por ego, ¿no?
digo, ideal, si tuviera la famosa reivindicación. Pero creo, digamos, que no es ningún tonto. Me parece que todo el tiempo juega a ser el gran elector, árbitro, sobre todo dentro del PRO desde ya. Esto en primer término. Segundo, me da como la impresión, digamos, de que vos tampoco, digo, porque él ya en un momento en la vida hizo esta jugada cuando dijo, es Horacio Rodríguez Larreta, no es Gabriela Michetti, para jefe de la universidad, y le salió muy bien, ¿no? Cuando todo el mundo decía, Gabriela es la carismática y Larreta no. Entonces, la impresión que tengo, digamos, es que tampoco va a arriesgar capital para una elección que viene con mucha paridad, ¿no? Y que todavía ¿Entre quiénes? Entre Larreta y Bullrich, ¿no? Y que todavía no sabemos cómo va a ser el juego completo, ¿no? Que esto es Larreta, Bullrich, Manef, Morales, o finalmente hay fórmulas cruzadas. Entonces es Larreta con un radical y Bullrich con un radical, lo que sea. Ese ya es otro tipo de juego, porque entonces ahí, digamos, hay un tercero que empieza, digamos, a traccionar desde abajo sobre eventuales alternativas. La impresión que tengo, digamos, no creo que en este tema del gran elector vaya a jugar fichas para quedar mal parado diciendo apoyé a uno que ya perdió la A lo elección. Cristina. Bien. ¿Cuánto rating no? ¿Cuánta intención de voto tiene la propuesta Grieta? ¿Por qué te lo decimos? Sí. Porque en redes, si vos querés, también en rating, los sabores fuertes, es decir, las posiciones más vehementes son las que dominan. Y sin embargo, hay un mar ahí de personas que por ahí no son tan activas en su participación y sin embargo son determinantes. Se habla mucho de la grieta y de la polarización. ¿Medida cuánto te da la grieta? La grieta te puede dar, yo digo, pensando en términos de votos, ¿no? Digo, básicamente podría decirte, puede ser 35 o 40%, o sea, 20 puntos de cada lado, digamos, redondeando, ¿ok? Porque el punto es gente que sí o sí iría, digamos, si el escenario se enciende fuego, digamos, iría hasta el final sosteniendo su posición sin ningún tipo sin que le tiemble la mano, por así decirlo. Después tenés gente que dice, sí, yo voy hasta el fin. Sí, yo odio lo otro y quiero esto, pero no quiero que se incendie todo, digamos, ¿no? Y ahí tenés un voto, digamos, un duro menos fuerte de los dos lados. El tema, como comentamos siempre, digamos, es cuál es el sector que estratégicamente termina, digamos, cambiando el fiel de la balanza. Y ese fiel de la balanza, si va a votar, digamos, si vamos a elecciones, digamos, en participación normal, tiene que ser un centro moderado que anda dando vuelta por los 20, 25 puntos para acá y para allá. Sin embargo, se lo escucha menos al centro moderado. No es sexy. No. Hola, soy sexy, soy moderado. Claro, no, totalmente. No. Moderado no da rating. Eso, bueno. ¿Y lo detectan las encuestas, Carlos, a ese centro moderado? ¿Las encuestas son capaces de llegar a detectar ese centro moderado? Sí. Cuando se pregunta por candidato, ¿usted votaría tal, a tal o tal? ¿El centro moderado se expresa? Sí, porque después vos, digamos, ves públicos más o menos interesados en la política, ¿no? Y entonces ahí es donde efectivamente te vas a encontrar, digamos, una cantidad de gente que podría, digamos, llegar a votar una determinada cuestión, si efectivamente, digamos, no tiene ninguna otra opción. Digo, como que se suma una polarización porque no le queda otra, ¿no? Porque ¿Se sabe qué porcentaje de gente le interesa la política en Argentina? Mira, nosotros habitualmente tenemos una pregunta que es si le interesa mucho, bastante poco, nada. Cuando sube, digamos, los niveles de conflictividad política o cuando te acercás mucho a la elección, esas proporciones obviamente cambian. Pero yo te diría, el mucho bastante anda habitualmente cerca del 40% y el poco nada anda cerca de 60%. Muy bien. Carlos Fara, gracias por haber venido. No, por favor y feliz año para todos ustedes. Bien, igualmente, tanda, por favor.